Muy buenos días a todos. El día de hoy, en nuestro primer programa de Derecho de Mujer, queremos tratar un tema sumamente importante, es referido al hostigamiento sexual. El día de hoy nos acompaña el doctor José Balta, especialista en temas de discriminación y de hostigamiento sexual del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Muy buenos días, bienvenido, doctor Balta. Buenos días. Bien, como primer programa que tenemos el día de hoy de Derecho de Mujer, queremos abordar un tema que es bastante coyuntural, bastante cuestionable, bastante consultado por todos los televidentes, que es en materia de hostigamiento sexual. Al respecto, mi primera pregunta es, ¿cuándo definimos un acto de hostigamiento sexual? Para que todos nos puedan entender. Bueno, dicho en corto, el hostigamiento sexual es una conducta sexual no bienvenida. Se ha caricaturizado mucho al tema del hostigamiento sexual como que yo no puedo tener una relación con alguna persona de mi centro de trabajo, y eso es absolutamente falso. Si la relación es mutuamente querida, no hay ningún problema, el derecho no tiene por qué meterse. El derecho solamente se involucra cuando esas conductas de carácter sexual, invitaciones, besos, etcétera, no son queridas por la otra parte. Es allí donde la ley protege a esta persona porque no tiene por qué estar sujeta a este tipo de conductas si es que no lo quiere. Bien, un poco para que conozcamos, por ejemplo, ¿no? Si estamos en mi centro de trabajo y estamos a punto de haber una situación de promoción, un ascenso, y justamente en esa semana, por ejemplo, el jefe o el dueño de la empresa invita pues a las personas que van a ser promovidas, o a una de ellas en especial, a una salida, ¿no?, condicionada de pronto a este ascenso. ¿Podríamos decir que hay un acto de hostigamiento? No, sí, claro. Hay dos tipos de hostigamiento sexual. El primero es el clásico, el típico, el que se llama acoso sexual por chantaje, que es probablemente el escenario más típico del hostigamiento sexual, que es cuando yo doy algo o pido algo a cambio de otra cosa. La típica es, te doy el ascenso si vienes y sales conmigo, o te doy este aumento si haces esto. Eso de ahí puede ser hecho ¿por quién? Solamente por el representante del empleador, por quien está arriba, ¿no? Entonces es una persona que ejerce su autoridad y que en virtud de esa autoridad obliga a una persona o intenta obligarla a incurrir en una conducta de connotación sexual. Este, si bien es el tipo tradicional de hostigamiento sexual, no es en verdad el más común. El 70% de las víctimas del hostigamiento sexual está en el otro tipo. ¿Y cuál es el otro tipo? Es el acoso sexual ambiental, o sea, aquel tipo de acoso sexual que proviene de compañeros de trabajo, de clientes y en general de terceros. Y estos terceros o compañeros de trabajo, mediante conductas de carácter sexual, hacen que el centro de trabajo sea humillante, ofensivo u hostil, ¿no? Imagínate un compañero de trabajo que envía constantemente correos electrónicos a una compañera de trabajo con contenido sexual. Esos son los dos tipos de hostigamiento y naturalmente las responsabilidades del empleador son distintas en cada caso. Es decir, bueno, el tipo de hostigamiento ambiental que nos está explicando, así como el hostigamiento referido al más clásico o de repente el más conocido cuando hay un nivel jerárquico, nos hace ver que este tipo de hostigamiento se puede dar también entre compañeros de trabajo. Ahora, lo usual o lo común o lo que la mayoría conoce es el hostigamiento de un hombre hacia una mujer. ¿Es posible la figura inversa? No sé qué casos podrían ser típicos de un acto de hostigamiento a la inversa. Bueno, sin duda el hostigamiento sexual ha sido una figura creada a partir de ciertas reflexiones del movimiento feminista y que tuvo por propósito inicial proteger más a la mujer, que es la víctima tradicional de hostigamiento sexual. Sin embargo, la ley peruana es específica, a tono con los estándares internacionales, en señalar que la ley protege por igual al varón y a la mujer. Ahora, en el caso del hostigamiento sexual de los varones se produce un fenómeno que no se produce en las mujeres, o por lo menos no es estadísticamente significativo, ¿no? En el caso de los varones hay un hostigamiento heterosexual, pero también hay un hostigamiento homosexual en una cantidad importante, fenómeno que no se repite con las mujeres, ¿no? Claro, justamente a un tema muy interesante, ¿no? A veces se puede dar un tipo de hostigamiento de hombre a hombre, ¿no?, en el centro de trabajo, y que no puede ser
tomado como un gesto o un acto de amabilidad, sino de otro tipo de connotación. Bueno, sí, hay mucha gente que señala desde hace ya muchísimos años que el hostigamiento sexual no es tanto acerca del sexo, sino acerca del poder. Es una persona que ejerce un poder, esta persona puede ser hombre o mujer, y que lo ejerce sobre otra con contenido o con contenidos de carácter sexual. En consecuencia, si se trata de compañeros de trabajo o de una persona que está jerárquicamente por encima de otra, al margen del sexo, en la medida en que haya una conducta sexual o que genere un ambiente de trabajo hostil, humillante u ofensivo, o donde se condicione un beneficio de empleo a ciertos favores sexuales, hay un caso de hostigamiento sexual. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, hay algunas consultas que nos dicen si de pronto en el mismo centro de trabajo pueden haber o convivir hombres con mujeres, pero supongamos el escenario en que una mujer está conviviendo con trabajadores que son varones y ellos están abriendo, por ejemplo, páginas de tipo pornográficas, ¿no? Que podrían de pronto herir la susceptibilidad o la sensibilidad de la mujer. ¿Estamos ahí ante un acto de hostigamiento? ¿Es posible que ella pueda efectuar un reclamo? No ha habido toque, no ha habido insinuación ni nada de eso. Sin ninguna duda. La ley peruana y el reglamento tienen una serie de supuestos en los cuales se produce el hostigamiento sexual. El someter o el exponer permanentemente a una persona, hombre o mujer, a este tipo de materiales que no necesariamente tienen que ser visuales, pueden ser de cualquier tipo, pero de contenido sexual, eso genera en determinadas circunstancias un caso de hostigamiento sexual. ¿Y por qué digo en determinadas circunstancias? Porque si ocurre una vez y es una página con un contenido relativamente moderado, probablemente no habrá un caso, pero si estamos hablando acerca de una conducta repetida o que no es repetida, pero que tiene incidentes puntuales de gravedad importante, en consecuencia, allí también hay un caso de hostigamiento sexual. Lo que ocurre con el acoso sexual ambiental es bien curioso, es que uno tiene que definir esta diferencia que hay entre conducta aceptable, conducta sexual o interacción social aceptable y conducta sexual inaceptable. Y muchas veces eso es difícil de establecer, ¿no? Claro, ahora hay un tema bastante importante. Esta norma de hostigamiento sexual, ¿no? Voy a tratar de no entrarnos mucho al tema justamente legal para que todos nos puedan pues, comprender cuál es su alcance. Es decir, ¿solo es aplicable para los centros de trabajo del ámbito privado o también alcanza la protección en otras entidades? Si no, la ley peruana es omnicomprensiva. Y a mi modo de ver, eso no es una virtud, sino es un defecto, porque las mismas reglas no se pueden aplicar en un centro de trabajo privado, en las Fuerzas Armadas y en los centros educativos. La ley peruana regula el acoso sexual en los centros de trabajo privado, en los públicos, en los centros de enseñanza, Fuerzas Armadas, policiales y toda relación de sujeción no sujeta al derecho laboral. Pero las situaciones son completamente diferentes. Si yo tengo un profesor con un niño de 5 años, eso no se puede equiparar al caso de un gerente con una trabajadora y mucho menos al de un general con un sargento. Todas debieron ser reguladas, pero con set de reglas diferentes, no iguales. Y lo que tenemos es una ley peruana con el mismo marco conceptual, pero con consecuencias distintas. Y a mi modo de ver, esa es una de las razones por las cuales la ley peruana tiene varios defectos técnicos, tuvo que ser parchada 6 años después y el día de hoy sigue sin ser una ley que tenga una aplicación importante, creo yo, en parte por esta razón, ¿no? Bien, y en el caso de que hemos estado verificando en la web del Ministerio de Trabajo cuál ha sido el número de denuncias de este tipo de hostigamiento sexual, vemos que las más frecuentes están relacionadas más a temas de despido, reclamo de beneficios sociales. ¿Por qué cree usted que no hay ese número de denuncias en materia de hostigamiento sexual? ¿Por qué una víctima de hostigamiento no hace esa denuncia ante las autoridades? Bueno, yo creo que en el Perú hay varias razones, ¿no? En primer lugar, creo que las mujeres en el Perú y en general las personas tienen un nivel de tolerancia bastante alto a este tipo de conductas, cosa que no ocurre en otros países. En segundo lugar, es muy típico encontrar que las víctimas del hostigamiento sexual no hacen nada. Y no hacen nada por 2 razones. Uno, porque tienen miedo de perder el centro del trabajo. O en segundo lugar, porque tienen vergüenza.
es muy típico, y los casos emblemáticos que han habido en el Perú, los pocos casos emblemáticos que han habido en el Perú demuestran que la víctima termina siendo la denunciada, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un problema. Y en tercer lugar, porque la ley inicial tenía una regulación nefasta. Si tú no podías probar el hostigamiento, inmediatamente el hostigador o presunto hostigador te demandaba y te podían despedir del centro de trabajo. Cuando eso desconoce un problema fundamental que tiene el hostigamiento, que es el tema de la prueba. Consecuencia, era una consecuencia desproporcionada para una queja que simplemente era infundada. Por todas estas razones que tienen que ver con factores culturales, con factores sociales, con problemas técnicos de la ley, con el hecho de que los empleadores no cumplen con su obligación de capacitar en los centros de trabajo a las personas, es que el Ministerio de Trabajo tiene cualquier tipo de denuncias, menos de hostigamiento sexual. Y la ley tiene ya 8 años, 3 años después de que se parchó, no hay mayormente nada, ni a nivel judicial ni a nivel administrativo. Sí, pues lamentablemente no hay una conciencia de la importancia de este tema. En realidad, como bien lo anota, es importante que se haga pues un tipo de difusión de este tema que es sumamente importante, porque de por medio está pues la libertad sexual de la mujer, está de por medio su dignidad, ¿no?, como persona. Y bueno, antes de pasar a la pausa, queridos amigos, y continuar con la entrevista al doctor, quisiera invitarlos a ver algunas películas que justamente nos ha compartido el doctor Balta en materia de hostigamiento sexual, para luego regresar y continuar con la entrevista. Es una lástima que esto de aquí sea tan tóxico, porque estaría bien para... por detrás, ¿me entiendes? Te gustaría hacerlo con el Boy Scout, ¿verdad? La clave está en el lubricante. Si no se usa, hay que ir, los llantos. Deberías haber visto la cara que has puesto. ¿Qué? ¿Crees que no decía en serio? Solo estaba de coña. ¿Y tu sentido del...